Antes de continuar y darle nuestra sorpresa también, los invito a que compartamos el enlace de nuestra escuela sabática en nuestras redes sociales y también podamos llegar a los hogares de muchas personas que normalmente no habrían entrado presencialmente a una iglesia. El enemigo nos cerró nuestros templos, pero nos dio esta maravillosa oportunidad donde hoy día este mensaje puede llegar a muchos hogares que antes no habríamos llegado. Nuestra hermana Lorena nos envía un cariñoso saludo y nos pide la oración por dos tíos que están con cáncer terminal, Hermes y Julio Barrera. Así es que en nuestras oraciones también estemos orando por los tíos de nuestra hermana Lorena. Y en Facebook, nuestro hermano Mauricio, nuestra hermana Luisa nos desean feliz sábado y nuestra hermana Luisa nos pide la oración por todos los enfermos para que el Señor los cubra con su manto bendito. Y un querido amigo mío de Puerto Montt lo está viendo, así es que un cariñoso saludo a Marcelo López. Tengo recuerdos muy lindos de la amistad que pudimos tener allá, éramos vecinos incluso, así es que Marcelo, que Dios te bendiga y gracias también por estarnos viendo. Como les dije, como escuela sabática le tenemos una sorpresa y esta semana vamos a tener un futuro pastor, un estudiante de teología de cuarto año, que decidió apoyarnos y él se va a hacer cargo del repaso de la elección. Para los que nos están viendo, y Martita también, nosotros diariamente y semanalmente tenemos un tema y estudiamos cada día una porción de la lección y en nuestra escuela sabática repasamos todos los temas que se tocaron, liderados por un modelador y cada uno de nosotros va haciendo el aporte o va despejando las dudas que este tema le pudo haber dejado. Así es que, querida congregación, dejo con ustedes a nuestro hermano Felipe Palacios. Espero que lo tengamos no tan solo hoy día con nosotros, ya que yo personalmente no lo conocía hasta ahora, pero a través de nuestro hermano Jesús hicimos el contacto y Felipe dijo, hermano, cuente conmigo, yo estoy totalmente disponible para apoyarlo. Así es que Felipe, a partir de este minuto, la escuela sabática es totalmente suya. Muchas gracias, mi querido hermano. Un saludo a mis hermanos en Cristo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer verles y acompañarles, ¿no? Ahora el Señor nos ha dado este medio de poder estar juntos, reunidos, a pesar de que la iglesia está encerrada, a pesar de que haya muchos problemas, podemos seguir estudiando la palabra de Dios, colocando nuestra confianza en Él y juntándonos, ¿cierto?, para poder orar, vernos, ¿cierto?, y seguir comunicándonos a través de este medio. Es un placer acompañarles, como decía el hermano. Mi nombre es Felipe Palacios, soy estudiante de teología y bueno, voy a estarlos acompañando el día de hoy en la escuela sabática. Espero que me escuchen bien, que me vean bien. Aquí saludo a todos los hermanos que están dentro del Zoom y también a los amigos que nos acompañan por Facebook. Aquí también estoy viendo ciertos sus comentarios, ¿cierto? Un saludo al hermano Mauricio, a la hermana Georgina, a la hermana Luisa, que Dios les bendiga y a todos los que nos encontramos acá. ¿Ya? Quiero compartir pantalla, si es que puedo compartir pantalla, muy bien. Para comenzar, ¿cierto? Lo que es el repaso, ¿cierto? Lo que ya vimos durante la semana, ¿no? Para poder recalcar algunas lecciones que aprendimos y podamos dialogar. Así que antes de comenzar, yo les quiero invitar a que podamos nuevamente orar para pedir la presencia de Dios en este estudio, en este repaso de la escuela sabática, ¿sí? Oremos. Amoroso buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos estar reunidos, Señor, aquí repasando y estudiando lo que fue la escuela sabática esta semana. Tú tienes grandes lecciones para nosotros, Señor, tienes grandes enseñanzas y nosotros queremos aprender de ti, Señor, queremos conocerte mejor, queremos comprender más lo que tú tienes, Señor, en esta escuela sabática. Así que pedimos que tú puedas acompañarnos con tu Santo Espíritu. Sé con cada uno de mis hermanos que están en sus casas, protégeles, cuídales, Señor, y bendíceles. Que todos juntos podamos sacar buenas y bonitas lecciones de aquí y que también podamos disfrutar de este día sábado en tu presencia. Lo pedimos por favor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que estén viendo la pantalla ya. Les traje este PowerPoint. Bueno, la lección de esta semana estamos estudiando lo que es el pacto, ¿no? El antiguo y el nuevo pacto, en qué consiste, ¿cierto? Quizás es algo que hemos escuchado, eso del antiguo, el nuevo pacto, que es, bueno, este trimestre vamos a estar estudiando todo lo que es el pacto, algo bien interesante, y vamos yendo de punto en punto. Entonces, eh, esta semana estuvimos viendo los conceptos básicos, ¿cierto? Que tenía este pacto, ¿ya? Acá en Éxodo 19 versículo 5, que es el versículo que se marcaba, ¿cierto? Como la tónica de esta semana,
Decía lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Miren qué interesante. O sea, Dios en el Antiguo Testamento, Él hace un pacto con su pueblo, con sus hijos. Y Él también quiere hacer un pacto con nosotros. No sé si ustedes comprendieron más o menos, ¿cierto?, en qué consistía esto, pero quiero escucharlo. A ver, ¿qué es para ustedes un pacto? A día lo vemos. A ver quiénes estamos acá dentro del Zoom y también nuestros amigos que nos acompañan por Facebook. Respóndame la siguiente pregunta. ¿Qué es un pacto? ¿Qué consiste o qué creen ustedes que es un pacto? A ver, pueden dejarlo en los comentarios o pueden hacerlo de manera audible quienes están acá y también voy a estar leyendo aquí sus comentarios los que están en Facebook. ¿Qué es un pacto? Para mí un pacto es un acuerdo vinculante en el cual yo me comprometo a algo y la otra parte se compromete a otra cosa, ¿ya? Eh, Como lo decía la lección de la semana, un ejemplo más o menos muy claro podría ser el del matrimonio, donde cada una de las partes debe aportar para que este pacto tenga un feliz término, porque también podríamos asimilarlo con la compra-y-venta de un vehículo, donde yo por una parte pongo el dinero, el otro pone el vehículo, pero ese pacto no es vinculante porque del minuto en que hacemos la transacción, él se queda con el auto, yo me quedo con el dinero y cada uno nos separamos. Acá es un pacto donde yo tengo que ir cada día reforzando los términos de este pacto y haciendo lo que sea, en este caso, exitoso para ambas partes. El hermano Muy bien. Wilson también quería aportar con algo. Hermano Wilson, por favor. Sí, no, bueno, lo mismo que dice el hermano Gabriel, un compromiso, una alianza, con derecho, ahí se tiene que estipular las condiciones, contrato de arriendo, que uno tiene que cumplir ciertas cosas, y si no las cumple, tendría que romperse ese pacto. Entonces, está sujeto, el pacto siempre está sujeto a que se cumpla, porque a veces no se cumple, entonces siempre está condicional, diríamos. Ya, muy bien. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Están muy bien, ¿cierto? Los comentarios, ¿cierto? La definición ahí, el hermano Gabriel también dio una muy buena aplicación. ¿Qué es un Es pacto en una sí? promesa, Una promesa también. ¿Por qué, hermana Claudia? A ver, cuéntenos. una promesa entre dos personas que en común acuerdo toman, digamos, una solución. Pues yo cumplo y tú cumples. Exacto, muy bien. Entonces, llegamos a la conclusión de que un pacto es un acuerdo entre dos personas y es algo no solamente que hacen un día y después nunca más se dan, sino que, como dijo el hermano, siempre tienen que estar renovándolo. Muy bien como mostró el hermano Gabriel con lo que es el matrimonio, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes escuchen la palabra pacto, y la vamos a estar estudiando y la vamos a estar escuchando mucho este trimestre, cámbienla por acuerdo o, o alguna palabra que sea de esa manera, ¿ya? Un acuerdo. Entonces, miren, después de que Adán y Eva pecaron, Dios presenta los detalles de un plan de salvación, ¿ya? Obviamente, ¿qué es lo que pasó? En el origen, en el jardín del Edén, Dios le había dado una orden, ¿cierto?, a sus hijos, que no comiesen, ¿cierto?, de tal fruto, porque al comer de ese fruto iban a ser conocedores de lo bueno y lo malo, y también iban a morir. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que Dios había ordenado. ¿Lo cumplieron nuestros primeros padres? ¿Adán y Eva cumplieron ese mandato, esa orden? No, sino que desobedecieron a Dios y es por eso que tuvieron que ser expulsados del Edén y ocurre todo lo que nosotros tenemos hoy en día, lo que es la degeneración del hombre, el pecado, el sufrimiento, el dolor, la muerte, todo eso. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Hace un acuerdo para poder restituir al hombre, ¿cierto?, al origen, para poder volver a la humanidad como estaba en el principio. Y eso es cierto lo que es el pacto. Dios quiere nuevamente hacer un acuerdo para que Él pueda rescatar al hombre, lo pueda redimir, pero hay que colocar, ¿cierto?, cada uno, ¿cierto?, de su parte, ¿no? Cada uno, ¿cierto?, tiene que poner algo. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, ¿cierto?, esta semana. Entonces, la lección de esta semana es un resumen de todo el trimestre, ¿ya? Y es bien, bien importante que podamos comprender estos puntos específicos, importantes de esta lección, para poder, ¿cierto?, comprender todo lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cualquier duda, consulta o acotación, ustedes me interrumpen nomás, pueden escribir acá por Facebook, yo lo estoy viendo por acá por Facebook, y lo pueden escribir por Zoom o también hacer audible, ¿cierto?, su comentario, ¿ya? Entonces, vamos a ver los diferentes pactos, ¿cierto?, o acuerdos que Dios fue formando en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ahora con el nuevo pacto, ¿cierto? Y cómo eso se aplica a nuestra vida, ¿ya? Entonces, primero, Génesis capítulo 17, versículo 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Lo puede leer en su Biblia y también aquí están en la presentación.
Y Génesis pondré capítulo mi 16, pacto, versículo 2. perdón, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Muy bien, muchas gracias. Acá, ¿cierto? Ya se ve la intención de quién, de Dios, que es Él quien se acerca al hombre, es Él, ¿cierto?, quien tiene la iniciativa de llegar a un acuerdo, de poder juntarse con el hombre, ¿cierto?, y llegar a un acuerdo. Si ustedes ven el contexto, acá Dios a quién le está hablando, a Abraham. A él le está, ¿cierto?, haciendo un acuerdo, le está haciendo una propuesta para que puedan llegar, ¿cierto?, a algún término, para que puedan conjugar, ¿cierto?, este pacto. Entonces, miren, la enciclopedia Thompson, que es una enciclopedia teológica, dice lo siguiente: la palabra hebrea traducida como pacto, en hebreo es berit, ¿ya? Que también se le puede traducir como testamento, fíjense bien. Por eso es que la Biblia está dividida en dos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, toda la Biblia habla acerca de esto, del Antiguo y el Nuevo Pacto, o última voluntad. Su origen es incierto, pero se ha llegado a significar aquello que vincula dos partes. Sin embargo, se usa para muchos tipos de diferentes vínculos, ¿cierto? Entre un hombre y otra persona, así como el hombre con Dios, ¿ya? Entonces, esta palabra, ¿cierto?, que aparece en la Biblia, pacto, ¿cierto?, se refiere acerca de eso, acerca del vínculo, acerca del acuerdo que hacen dos personas. Ya en este caso, el acuerdo, ¿cierto? El pacto que hace el hombre con Dios. Entonces, al igual que el pacto matrimonial, el pacto bíblico define tanto una relación como un acuerdo, ¿ya? El pacto bíblico tiene los siguientes elementos básicos. Primero, que Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento, o sea, Él prometió e hizo un juramento de que iba a cumplir todo lo que Él dijo que iba a hacer, ¿no? O sea, lo prometió, ¿ya? Lo juró. Segundo, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresa en los 10 mandamientos. Ahí, como muy bien mencionó el hermano Wilson, también había una condición, ¿no?, en este pacto. O sea, este pacto en algún momento se podría romper, se podría quebrar, ¿ya? Entonces había una condicionalidad. O sea, hay ciertos matices, ¿cierto? Hay ciertas... este pacto tiene alguna estructura y está vinculado dentro de un órgano, pero si se sale, ¿cierto?, de este espacio, se puede romper. ¿Me entienden la idea, no? Es importante que haya una obediencia, ¿cierto?, a la voluntad de Dios, y esto cómo se expresa a través de los cumplimientos y el guardar los 10 mandamientos, ¿ya? Tercero, el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios es a través de Cristo y del plan de salvación. O sea, en Él se refleja todo el pacto y se puede ver, ¿cierto?, todo el plan de salvación. ¿Vamos bien hasta ahora? Muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial de tipos instruía al pueblo con respecto a todo el plan de la salvación. Por medio de estos símbolos, los patriarcas de Israel aprendieron a ejercer la fe en el Redentor venidero. A través de sus ritos, el penitente podía encontrar el perdón del pecado y librarse de la culpa. De este modo se podían retener las bendiciones del pacto y por ende el crecimiento espiritual podía continuar, aún aunque el pueblo no cumplía con parte del pacto. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, eh, ¿qué es lo que Dios hace? Obviamente no los deja, ¿cierto?, así al intemperie, porque cuando ellos comieron de este fruto, al desobedecer a Dios, ellos, se nos menciona que ellos estaban cubiertos por la gloria de Dios, y al desobedecer, ¿cierto?, se vieron desnudos, ¿cierto?, tuvieron vergüenza, eh, tuvieron frío seguramente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios toma, ¿qué cosa? A un animal, para poder tomar su piel, ¿cierto?, y vestirlo, ¿cierto?, con esta piel de este animal, ya seguramente un cordero. Y desde entonces se enseñó, ¿cierto?, lo que era el sistema sacrificial, ¿no? Es por eso que nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento que de repente se levanta Job, ¿cierto?, se levanta Abraham, se levanta Moisés y empiezan, ¿cierto?, a hacer un altar y sacrifican un animal. ¿Por qué? Porque esto simbolizaba y reflejaba lo que iba a venir en el futuro, de que ellos al sacrificar un cordero creían por fe de que más adelante iba a venir el Cordero de Dios, que iba, cierto, a limpiar sus pecados, que iba, cierto, a hacer una propiciación por ellos y que los iba a cubrir, cierto, de su desnudez, cierto, de su vergüenza. Y eso es lo que se cumple, cierto, con Jesús cuando Él viene por primera vez, cierto, a nuestra tierra, ¿no? Entonces, por eso todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta. ¿Y por qué es que de repente los patriarcas, cierto, toman a sus hijos, toman, cierto, a su familia, hacen un altar y sacrifican un animal? Por eso, porque esto era una forma para recordar aquel pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Entonces vamos, ¿cierto?, a ver los pactos que Dios tuvo con el hombre. Primero vamos a hacer el pacto que tuvo con Noé. ¿Quién puede leer, por favor? Génesis capítulo 6, versículo 18. Génesis capítulo 6, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú
tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Sergio. Entonces vemos que Dios ya hace un pacto con quién, con Noé. Con él hace un pacto, le dice, ¿cierto? Estableceré mi pacto contigo, haré un acuerdo contigo, ¿ya? ¿Qué es lo que tenía, cierto, que hacer? Obviamente, Noé tenía que empezar, cierto, a prepararse para lo que iba a venir. Dios le anunció, cierto, lo que iba a venir un diluvio universal, y él tenía que prepararse junto a su familia, anunciar esto y construir un arca para que puedan, cierto, entrar él, su familia y también los animales para poder quedar, ¿cierto? Cuando ocurra, ¿cierto? Este diluvio. Entonces, cuando Dios hizo un pacto con el hombre, un poco después, ¿cierto? Vio que el pecado era tan grande, que era tanta la maldad, obviamente el hombre se empezó a alejar. Se nos menciona en los primeros capítulos del Génesis que los hombres se empezaron a alejar, empezaron a hacer maldad, ¿cierto? Y cada vez estaban más lejos de Dios. Y ya, ¿cierto? Había tanta degradación en la tierra que incluso Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y él estaba a punto de tomar una decisión, ¿cierto? Bien abrupta de destruir, ¿cierto? El hombre, pero hubo una familia, un hombre, ¿cierto? Que le hizo tener más confianza, que era, ¿cierto? Noé, un hombre que todavía se mantenía puro, ¿cierto? Todavía se mantenía, ¿cierto? Fiel a Dios, y con él, ¿cierto? Hace este pacto, ¿ya? No destruye, ¿cierto? La tierra, sino que hace un pacto con él y le da la oportunidad también a todos los hombres para que puedan arrepentirse. Es por eso, ¿cierto? Que él hace un pacto, ¿cierto? Con Noé. Entonces, acá nosotros podemos ver en Génesis capítulo 6 el pacto que él hace con Noé. Primero, Dios promete salvar a Noé y a su familia y a todo aquel que quiera entrar en el arca con ellos. ¿Ya? Segundo, lo único que debía hacer Noé era construir un arca y entrar en ella. ¿Ya? Imagínense, ¿qué hubiese pasado si Noé hubiese escuchado lo que Dios le dijo, ¿cierto? Que iba a venir un diluvio, que él tenía que prepararse, tenía que amonestar a su familia y también construir, ¿cierto? Un arca. Pero si no lo hubiese hecho, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Qué hubiese ocurrido si él solamente hubiese escuchado lo que Dios le dijo, pero no hubiese hecho nada? ¿Qué hubiera pasado? A ver, cuéntame. ¿Qué creen? Bueno, tiene varias posibilidades la respuesta, porque si Noé no hubiera cumplido, no sé de qué otra manera Dios habría establecido seguir con este plan de salvación, porque era el único que había demostrado compromiso con Dios y tener fe en Él. Entonces, si Noé no cumplía en este caso, de acuerdo a lo que se explica, no había nadie más que pudiera, por decir, ser el único descendiente de esta generación que Dios había creado. O sea, si Noé no cumplía, no teníamos forma de seguir existiendo porque había solamente Dios, lo había designado a él y su familia. Entonces, si él no cumplía, también iban a ser destruidos y la raza de la humanidad habría sido destruida con él. Hermano, bueno, si yo pienso que si Noé no hubiese cumplido ese compromiso, ese llamado que Dios le hizo a firmar un pacto, un compromiso, una alianza, un acuerdo, si no lo hubiese hecho, yo creo que Dios habría tenido que llamar a otra persona, porque en ese tiempo recordemos que venían, creo que Matusalén, no estoy seguro, pero creo que Matusalén también participó en la construcción del arca, y otras personas también participaron de la construcción, pero antes de que se cumpliera el plazo de 120 años, ellos murieron. Por eso que ellos no entraron al arca. Pero si ellos hubiesen estado vivos, también se habrían sumado también a poder salvarse. Entonces, no es solo Noé el que, así como podemos verlo, como que Dios solo hizo el pacto y le dijo, bueno, te quiero salvar a ti, a tu familia, a nadie más, sino que en el fondo Dios quería salvar a todo el mundo que quisiera salvarse. El pacto quería extenderlo a otras personas más, porque si no podemos ver a Dios como alguien egoísta que solo quería salvar a Noé. Entonces, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que habían otras personas también que se sumaron a ese compromiso de construir el arca. Exacto, muy bien como mencionó el hermano Wilson.
también estaba Matusalén, que también el Espíritu de Profecía nos menciona que estuvo allí apoyando también la obra de Noé, pero vamos, ¿cierto? Ahí más frío, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si, pongámonos a pensar, Dios, ¿cierto? Se había arrepentido de haber creado al hombre y quería destruirlo porque veía cómo ellos se destruían entre ellos mismos, ¿cierto? Cómo hacían atrocidades, cómo, ¿cierto? Destruían la tierra, entonces él quería destruir, ¿cierto? Al hombre, quería borrarlo de la faz de la tierra. Pero Noé fue la única persona en quien tuvo esperanza, en quien tuvo confianza. Entonces le dijo, mira, no voy a destruir la tierra si tú, ¿cierto? ¿Qué cosa? Construyes un arca y entras junto a tu familia y todas las personas que quieren entrar, entras con los animales. Yo solamente voy a limpiar la tierra y después vamos a empezar de nuevo. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que le dijo Dios, ¿cierto? A Noé. ¿Qué hubiese pasado si Noé no hubiera hecho nada? Si él hubiera tenido miedo, si él no hubiera dicho, pucha, a ver, no, no veo ninguna nube, ¿cierto? No creo que pueda llover. O sea, ¿cómo puede haber un diluvio universal? Eso es imposible si él no hubiese hecho nada, si él no hubiese construido el arca, si él no le hubiese avisado a su familia, si él no hubiese estado tanto tiempo predicando. ¿Qué hubiese ocurrido? Prácticamente, ¿cierto? Se hubiese perdido, porque lo que Dios quería era salvarlo a él y a su familia, y también le estaba dando la oportunidad a todas las personas para que también se pudiesen salvar. Pero ellos fueron quienes no hicieron nada, quienes no escucharon, porque pudieron entrar muchas más personas al arca, ¿cierto? Claro que sí. Y el arca era grande, tenía espacio para más personas, no solamente para Noé y su familia, no solamente para los animales, sino también para las personas. Pero las personas que habían en aquel entonces, como estaban tan alejadas de Dios, como rechazaban tanto, ¿cierto?, a Dios, rechazaban su palabra y estaban tan ofuscados, ¿cierto?, en hacer sus cosas, en vivir la vida, pasarla bien, no aceptaron, ¿cierto?, la salvación que Dios les quería ir y le quería dar y lamentablemente, ¿cierto?, eh, fueron muertos cuando vino, ¿cierto?, el diluvio. Entonces tenemos que ser claros en esto, ¿ya? Dios nos salva, pero también nosotros tenemos que aceptar esta salvación. También tenemos que hacer algo en parte en este pacto, ¿ya? Eso es importante. Como mencionamos anteriormente, el pacto son dos personas, ¿ya? Son dos pares. Entonces tienen que ayudarse, tienen que poner cada uno, ¿cierto?, de su parte. Es como un matrimonio. No sirve, ¿cierto?, que una persona quiera casarse y la otra no se quiera casar, ¿no? O no sirve, ¿cierto?, que alguien quiera vender el auto, pero la otra persona no quiere comprártelo, ¿no? ¿Comprenden la idea, no? Entonces, cuando Dios hace una promesa, el primero, ¿cierto?, la cumple, ¿ya? Y no es como, ¿cierto?, que el hombre, no es que Dios falla, ¿cierto?, sino que el hombre falla, ¿cierto?, él incumple, ¿cierto?, su promesa, porque Dios siempre cumple su promesa. Ya eso hay que tenerlo claro. Cuando un pacto, ¿cierto?, cuando alguien aparentemente, ¿cierto?, no se cumple, cuando hay problemas, no es porque Dios no cumpla sus promesas, no es porque Él no nos quiera bendecir, no es porque Él no nos ame, no es porque Él no nos quiera salvar, sino porque nosotros nos alejamos, es porque nosotros rechazamos, ¿cierto?, la salvación, es porque nosotros no hacemos nada en pos de eso. Entonces, si nosotros somos obedientes al pacto, ¿cierto?, con fidelidad que expresamos de Dios y expresamos, ¿cierto?, esto a Dios, el resultado será obviamente salvarnos de la muerte y recibiremos, ¿cierto?, la bendición de la vida, así como lo hizo Noé, ¿ya? Así como Noé, ¿cierto?, después de escuchar este acuerdo que Dios le había dado, ¿cierto?, este buen plan, él se puso rápidamente, ¿cierto?, a trabajar y estuvo más de 120 años allí construyendo el arca, ¿cierto?, a pesar de que la gente se burlase de él, estaba siempre allí predicándole a las personas, contándole lo que iba a ocurrir, advirtiéndole de que iba a venir un gran diluvio, diciéndole a la gente que se arrepintiese, ¿cierto?, y que también entrase junto a él con el arca. Entonces, Noé, ¿cierto?, cumplió su parte, hizo lo suyo, y también Dios cumplió sus promesas, ¿no? Lo protegió a él, a su familia, y todos pudieron ser salvos, y después ellos fueron quienes repoblaron nuevamente la tierra después, ¿ya? Entonces, vamos entonces a ver el pacto que tuvo Dios con Abraham. ¿Quién puede leer, por favor? Génesis capítulo 12, versículo 3. Y bendeciré a los que te maldijeren, no, y bendeciré a A los los que te que te maldijeren. maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eh, mire, esto es sumamente importante. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, si nosotros nos damos cuenta un poco del contexto, Abraham era hijo cierto de Taré. Eh, y Dios también en cierto momento, si se dan cuenta, había hecho también un pacto con su padre, con el padre de Abraham. Pero él, cierto, no cumplió. Dios le había dicho, cierto, que fuese a Canaán también, pero él no llegó. En cierta medida, cierto, en el camino algo ocurrió y se quedó allí en Ur, ¿ya? En parte, cierto, baja de Mesopotamia.
Entonces, Dios había, ¿cierto?, llamado a su padre para hacer un pacto con él. Él le había prometido, ¿cierto?, la tierra de Canaán, pero su padre, ¿cierto?, se quedó a medio camino. Entonces, Dios ahora, ¿qué hace? Como mencionó el hermano, ¿qué es lo que hace? Llama ahora a su hijo, llama a Abraham. Y ahora, ¿cierto?, él hace un pacto con él. Entonces, él quería, ¿qué cosa? Hacer una gran nación, una nación que fuese bendita en su nombre y que pudiese dar testimonio a las otras naciones, ¿ya? Una nación santa, una nación, ¿cierto?, que tuviese, ¿cierto?, tierras bendecidas, una nación que él quería que estuviese allá en Canaán. Entonces llama a Abraham, que él, podríamos decirlo, lo tenía todo, su padre tenía riquezas, tenía dinero, lo tenía todo, y ahora, ¿cierto?, lo llama, ¿cierto?, a ir a Canaán, a un lugar que él no conocía. Él, Abraham supuestamente miraba y veía solamente desierto, veía cierto, no veía cierto, nunca había pisado esa tierra de Canaán, pero Dios le prometió que él, si él llegaba, cierto, le iba a entregar toda esa tierra y podía cierto, construir una gran nación a través de él, siendo que también él ya era anciano, ya tenía su esposa, cierto, a Sarai, pero que lamentablemente era estéril. Entonces, ¿cómo es que Dios iba a ser una gran nación con él? Si él no había podido tener hijos, bueno, pues eso es fe, ¿no? Dios entonces llamó a Abraham para que pudiese, a través de él, formar una gran nación, bendecirlo, ¿cierto? Y también protegerlo de las otras naciones y también bendecir a aquellos que le bendijeren y maldecir a aquellos que le iban a maldecir. ¿Ya? Entonces, primero Dios prometió entablar una relación estrecha y duradera con él, incluso antes de usar la palabra pacto. Primero, ¿cierto? ¿Qué hizo? Tuvo una relación con él. Empezó a hablarle cara a cara. Se encontraban en las noches y se ponían a conversar. Miren qué lindo. Eso nosotros podemos ver ahí en los versículos que se encuentran allí. Ustedes ya lo estudiaron, lo leyeron, no pueden verlo más tarde. Entonces, primero Dios crea, ¿cierto?, una relación, ya una relación divino-humana, ¿cierto?, de gran importancia. Quiere entablar conversación, quiere acercarse, ¿cierto?, al hombre, y es así como lo empieza a hacer con Abraham. Empieza a entablar con él una conversación, empieza a hablar con él. ¿Ya? Antes de hacer un pacto, primero quiere relacionarse con el hombre. Y es por eso que a Abraham, ¿cómo se le conoce? A Abraham se le conoce, ¿cierto?, como un hombre de fe y también como uno de los amigos de Dios, una persona que tenía una relación estrecha con Dios. Además, Abraham recibe una orden difícil de hacer, ¿no? Que es que tenía que salir de donde estaba, salir, ¿cierto?, de la casa de su padre e ir a un lugar desconocido, o sea, salir de su zona de confort. Y yo imagino, ¿cierto? Él nunca había ido, ¿cierto?, a donde se le estaba mandando, a donde se le estaba ordenando. Quizás tenía provisiones para algunos días, pero después se les iba a acabar los recursos. Quizás no tenía parientes conocidos a dónde iba, pero aún así, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo? Salió, ¿cierto? Como dice aquí, sin saber a dónde iba, pero confiando en que el Señor le iba a ir mostrando el camino. Y él iba, avanzaba, ¿cierto? Y allí el Señor le decía, mira, tienes que ir para tal parte. Y así, iba, ¿cierto?, avanzando con fe, iba dando pasos de fe, camino a la tierra prometida que el Señor le quería entregar. Y él obedeció, o sea, Dios le dijo, mira, anda para allá. Y él no se puso a pensar, a dudar allí tanto tiempo, no sé qué voy a encontrar allá, no sé si voy a tener problemas, si me va a ocurrir algo, sino que él salió, ¿cierto?, junto a su familia, junto a sus sirvientes que tenía, ¿cierto?, junto a su esposa, y tomó todo lo que tenía, ¿cierto?, y se dirigió a donde Dios le mandaba, donde Dios le ordenaba. Entonces, logró, ¿cierto?, las bendiciones de Dios gracias a que obedeció y siguió, ¿cierto?, las órdenes con fe. Entonces, su obediencia fue la respuesta de fe que él tenía, ¿no? Por esta relación que tenía con Dios, él avanzó, ¿cierto?, con fe y de a poco fue creyendo cada vez más en Dios. De a poco, ¿cierto?, fue creyendo y confiando en Él porque veía cómo las promesas que Dios le prometía se iban cumpliendo. Él tenía que confiar. De lo contrario, se hubiese demorado, se hubiese, ¿cierto?, tardado, hubiesen pasado problemas y nunca hubiese llegado a la tierra, ¿ya? Eh, pero su obediencia demostró, ¿cierto?, y reveló su fe, tanto a las personas, a los hombres, como también al mundo entero, ¿ya? Entonces, si obedecemos a Dios por fe, también será la respuesta de Dios, que Él también nos va a responder. Entonces, la pregunta que se nos hace, ¿no? ¿Estamos dispuestos a obedecer así como lo hizo Abraham? ¿Estamos dispuestos, ¿cierto?, a que nuestros actos, nuestra fe, ¿cierto?, se convierta en actos, a poder seguir a Dios, a poder escucharle, a poder obedecerle, a poder salir con fe y avanzar a pesar de que hayan dificultades, a pesar de que hayan problemas, creerle a Dios? Esa es la invitación que se nos hace, ¿no?, en esta semana. Vamos a ver el pacto con Moisés. ¿Quién puede leer, por favor? Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5, por favor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Muy bien, muchas gracias. Entonces acá en Éxodo, ¿cierto? Más adelante ya con el pueblo de Israel, ¿cierto? Que está saliendo del desierto, en el Sinaí, Dios hace, ¿cierto? Un pacto también con ellos. Les hace una promesa y le muestra la condición, ¿no? De este pacto, de este cumplimiento. Que si ellos escuchan su voz, si ellos guardan su pacto, ¿cierto? Ellos, ¿qué cosa? ¿Qué bendición, qué tesoro recibirían? Que serían, ¿cierto? Un tesoro, algo apreciado, algo especial para Dios entre todos los pueblos. ¿Ya? Serían, ¿cierto? Escogidos, serían, ¿cierto? Personas diferentes a todo el resto. ¿Ya? Entonces, después de salir de Egipto, el pueblo de Israel recibe, ¿cierto? Este pacto en el Sinaí, eh, saliendo, ¿cierto? De la esclavitud, Dios los saca, ¿cierto? De la esclavitud en la cual ellos estaban. Hemos visto las películas, los dibujos animados, ¿no? Cómo el pueblo de Israel sufría siendo eh, esclavizado dentro del pueblo de Egipto, ¿no? Después Dios los toma, ¿cierto? Con mano fuerte, con mano poderosa, haciendo grandes prodigios, grandes milagros, los saca de Israel, o sea, los saca de Egipto y saca al pueblo de Israel de allí, y ahora, ¿cierto? Hace un pacto con ellos. Porque lamentablemente mientras estuvieron en Egipto, hubieron muchas costumbres, muchas cosas que empezaron a hacer, empezaron a tomar algunas creencias, ¿cierto? Los egipcios, entonces Dios quiere limpiarlo de eso, les pide, ¿cierto? Que se saquen sus anillos, sus joyas, todo eso, y ahora les quiere mostrar cómo vivir una fe pura, cómo vivir, ¿cierto? De forma correcta, ¿ya? Y para eso, ¿qué es lo que hace? Les da los 10 mandamientos, para que así puedan tener una forma de poder obedecer a Dios, así poder llegar a aquel ideal que Dios quería para ellos. Les da, ¿cierto? Esta orden. Entonces, les da de esta manera, ¿cierto? La gracia primero, ¿cierto? Los libera, ¿cierto? De Egipto y ahora, ¿cierto? Les hace este pacto, ¿ya? Como una continuación del pacto que ya había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, ¿qué podemos ver, ¿cierto? En este pacto que hace con el pueblo de Israel, con Moisés en aquel entonces. Primero, que existe una relación especial con su pueblo, o sea que Dios quería que ellos fuesen especiales entre todos los pueblos. Él quería tener una relación especial, quería que fueran, cierto, su pueblo regalón, su pueblo querido, ¿no? Sus hijos realmente. Dos, la promesa de formar una gran nación aquí con ellos, a pesar de que eran un pueblo pequeño, a pesar de que habían otras naciones más grandes, él quería de ellos formar una gran nación, poderosa, fuerte, que fuese conocido por todas las personas, ¿ya? Y tercero, Dios solamente requería y les pedía que fuesen obedientes, que siguiesen las ordenanzas que Dios les daba. O sea, era un pacto fácil, ¿no? Simple. Imagínate que Dios quiera hacer esto también contigo hoy en día. Tener una relación especial contigo, formar contigo una gran nación, un gran pueblo, y lo único que te pide es que solamente seas obediente. ¿Ah? Ahí está lo difícil, ¿no? Ahí está lo complicado, el último punto. Porque lo primero nos gusta, ¿no? Pero al final, cierto, nos cuesta ser obedientes a Dios. Imagínense, si a nosotros nos cuesta, ¿cómo al pueblo de Israel aquel entonces? Uno de repente piensa cómo fueron tan desobedientes, cómo se apartaron de Dios, cómo no le hicieron caso. Bueno, a nosotros también nos cuesta, ¿no? Nos cuesta ser obedientes a Dios, nos cuesta, a veces somos rebeldes, no queremos escuchar su voz, o rechazamos lo que Él nos dice, o a veces, cierto, nos alejamos del ideal que Él tiene para nosotros, y vamos, cierto, haciendo las cosas a nuestro gusto, como nosotros queremos, a nuestra manera, y nos vamos alejando, cierto, del ideal que tiene Dios para nuestras vidas. Entonces, primero podemos ver que Dios, vean el orden, Dios salva a Israel, luego le da su ley para que lo guarden, y él mismo, cierto, da la orden, eh, y lo muestra, cierto, a través, cierto, después con Cristo, ¿no? Que él también cumple los mandamientos, y después, cierto, coloca esta ley dentro de nosotros. Ese es como el resumen de todo el pacto, que aparece en esa cita, cierto, el comentario bíblico adventista. Entonces la pregunta que se nos hace, ¿no? ¿Tu vida refleja esa relación con Dios o simplemente eres alguien cuyo nombre está solo en los libros de la iglesia? O sea, tú eres una persona que está participando en la iglesia, una persona que ha sido ya agregada, ¿cierto?, dentro de la iglesia, pero ¿tienes esa relación especial con Dios? ¿Tienes esa relación especial de ser su hijo, de poder decir, yo tengo una relación especial con Dios, Él es mi Padre, Él es todo para mí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo nosotros podemos tener esa relación especial con Dios? ¿Cómo nosotros nos podemos diferenciar de las otras personas? ¿Cómo como cristianos somos diferentes a otras personas, ¿cierto? A otras religiones, a otras creencias? ¿Cómo nosotros podemos ser diferentes? ¿Cómo nosotros somos especiales? ¿Y cómo nosotros tenemos esa relación especial con Dios? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo podemos tener esa relación diferente y especial con Dios? ¿De qué manera podemos hacerlo? Hermano, hermano, ¿Sí? sí, quería hacer un comentario
en cómo Dios cumple el pacto, en este caso con Noé, lo cumplió con Abraham también, y en el caso de Moisés, a veces Dios da sorpresa, porque en el caso de Moisés, cuando le prometió una tierra nueva, donde ellos iban a ser multiplicados, iban a ser bendecidos, al final, cuando llegaron a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés que subiera al cerro para que vea la tierra desde lejos, y Dios le tenía una sorpresa a Moisés, porque le dijo, mira, tú vas a tener que morir aquí y no vas a poder entrar a esa tierra. O sea, Moisés murió con una interrogante, pensando que Dios no cumplía su pacto, su promesa. Sin embargo, Dios lo resucitó a Moisés. Apenas murió, pasó un tiempo corto y él lo resucitó. Y Moisés cumplió el pacto en el cielo ya, eternamente. O sea, esa es una garantía que Dios cumple, y más encima nos da sorpresa. Lo que pasó con Moisés cuando Cristo vino muchos años después, siglos después, dice que cuando estaba orando se transfiguró y apareció Moisés y Elías para apoyarlo en el plan de salvación que venía a cumplir Cristo. Entonces ahí vemos a Moisés resucitado, vemos a Moisés ya gozando del pacto ampliado que Dios le dio cuando hizo el compromiso en esta tierra. Marquita Muy bien, quería ahí el aportar hermano con Wilson algo. decía que a pesar de que nosotros aparentemente vemos que Dios no cumplió el pacto con Moisés, sí lo hizo, muy bien, está muy buena esa acotación, y tuvo una mejor recompensa, ¿no? Como Dios amaba a Moisés, eh, producto de que el pueblo desobedeció, no quiso entrar a Canaán, no pudieron entrar, ¿cierto? Moisés tuvo que morir, pero Dios le dio ese privilegio, le dijo, mira, tú no vas a poder entrar a Canaán, pero sí te voy a permitir verla, o sea, sí voy a cumplir, ¿cierto? Cierta parte, voy a tener misericordia, sí voy a cumplir verla, ¿cierto? Que tú puedas ver, ¿cierto? Canaán, y no solamente eso, sino que más adelante, después ahí se lo que nos acota, ¿cierto? Las escrituras después, más adelante en el libro de Hebreos, por ejemplo, se nos menciona que Dios resucitó, ¿cierto? A Moisés y luchó incluso por su cuerpo, y lo vemos, ¿cierto? En esa escena de la transfiguración, donde Moisés ahora está, ¿cierto? Con Elías, dándole aliento a Jesús, y él ahora, ¿cierto? Es parte de aquel pueblo que va a entrar a Canaán, pero a la Canaán mejor, la Canaán, ¿cierto? Que el Señor nos quiere dar, ¿cierto? En su tercera venida. Hermano Sergio, por favor. Bueno, lo principal es en todos los pactos, por supuesto, tener la facultad que nos compete a nosotros dentro del pacto, es decir, nuestra condición es ser obedientes, y eso se logra cuando uno tiene fe, es decir, cuando demostramos y creemos en Dios, se va a ampliar nuestra fe. En la medida que nuestra fe crezca, vamos a poder ser salvos, la salvación que ofrece Dios. Entonces la relación ahí empieza a funcionar. Y eso nos permite después, como dice más adelante en el nuevo pacto, ¿cierto? Nosotros, o como partía con Abraham, la bendición para todos los grandes pueblos era que nosotros, a través de la gran fe, ¿cierto?, íbamos a lograr la salvación, y que después de eso íbamos a ser coherederos junto con Abraham de sus promesas. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros poder alimentar esta relación que nos va a permitir salvarnos y cumplir con el pacto. Muy bien, perfecto. Entonces, yo les hago la pregunta. ¿Cómo nosotros podemos cumplir nuestra parte? ¿Cómo nosotros podemos ser obedientes a Dios? ¿Cómo se puede ver reflejada nuestra obediencia? ¿Cómo podemos serle fieles, leales a Dios? ¿Qué me dicen ustedes? Amén, mi hermano. Sí, hermana Marta, por favor. La verdadera relación con Dios para mí, cuando el Hijo de Dios, más que oidor de su palabra, hacedor de su palabra. Entonces, ¿cómo nos podemos conocer a Dios? Cuando se ve reflejado en nuestras vidas, en nuestro día de vivir, en nuestro carácter. Cuando hay un cambio real en nuestras vidas, lo podemos reflejar a través de nuestros hermanos, nuestra familia, nuestro prójimo, porque si realmente nosotros estamos siendo religiosos
solamente pertenecemos a una organización, damos nuestros diezmos y hacemos todo lo que es la liturgia y la doctrina de cada denominación. Eso no vale, no sirve. El Señor te va a decir, no te conozco, porque la palabra lo dice. Entonces, para mí la relación con Dios es cuando realmente afecta la vida de una persona, la afecta, la cambia, la quebranta, como habla la palabra del, ay, perdón, no se me olvidó la palabra, del albañil, cuando el Señor nos toma nosotros como una masa inerte y nos va moldeando, nos va puliendo. Pero cuando realmente nosotros nos dejamos pulir, porque si no nos dejamos, simplemente nos vamos a hacer el gesto. Creo que Abraham, como amigo de Dios, es un ejemplo. Él, más que oidor de su palabra, es un hacedor obediente, un obediente firme en su palabra, mi hermano Felipe. Eso Está bien, muchas gracias por su comentario, hermana Marta. Muy bien, muchas gracias. Y hermano Gabriel, de forma simple, ¿cómo nosotros podemos ser obedientes a Dios? Hermano, para mí es, primero que todo, cumplir la voluntad que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Constantemente estar acudiendo al libro que nos dejó, al manual que nos dejó nuestro Señor. Tener una vida de oración. Y lo que yo siempre he dicho, que mi cristianismo se note y la gente lo perciba sin la necesidad que yo abra la boca. Pues yo puedo exclamar, oye, yo soy adventista, yo soy presbiteriano, yo soy bautista, pero si yo no hubiese dicho eso, hay mucha gente que no sabe que yo soy un hijo de Dios. Sin embargo, si la gente ya ve en mí que yo soy un hijo de Dios sin que yo abra la boca, es que yo efectivamente estoy teniendo esta relación vinculante y estoy cumpliendo el pacto que Dios me ofreció. Exacto, muy bien. Entonces, vamos entonces a ver las características de este nuevo pacto. ¿Qué tiene de diferente o qué cambia, cierto, ahora? Vamos a ver que realmente no cambia mucho, sino que se amplía más, ¿cierto? Más el sentido de este primer pacto que Dios hizo, ¿cierto? Con el pueblo del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, o sea, con nosotros. Jeremías 31, ¿quién lo puede leer, por favor? Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya. Y los siguientes versículos, si lo puede leer, por favor, versículos 32 y 33. ¿En qué consiste este nuevo pacto que hace ahora Dios? Fíjense bien, Dios hace un nuevo pacto, pero que en realidad es el mismo pacto, pero lo amplía. Ya hace algunos cambios, ¿no? En este nuevo acuerdo. ¿Quién puede leer, por favor, los versículos 32 y 33 que lo tenga? Ahí mi hermano ya leyó el versículo 31. ¿Sí? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, podemos ver, yo les hago la pregunta. ¿El pueblo de antaño, el pueblo del Antiguo Testamento, cumplió el pacto con Dios? ¿Fueron fieles, fueron leales? No. Podríamos decir que no. Porque por eso es que ellos después sufrieron tanto, por eso es que ellos tuvieron problemas, por eso es que ellos fueron exiliados, porque después empezaron a buscar otros dioses, empezaron, ¿cierto?, a hacer cosas que estaban prohibidas de parte de Dios, empezaron, ¿cierto?, a mezclarse, a tener otras creencias, entonces por eso es que ellos sufrieron tanto, por eso es que Dios, como ellos no cumplieron el pacto, como ellos no cumplieron su parte, Él simplemente se alejó, quitó su bendición, quitó su protección, y lo dejó, ¿cierto?, para que ellos hicieran lo que estaban haciendo. Pero ahora Dios les da una nueva oportunidad de hacer otro pacto, otro acuerdo, de borrar, ¿cierto?, aquel compromiso, quitarlo y hacer otro diferente, ¿no? Y en este nuevo pacto, ¿qué es lo que hace? Dios ahora, ¿cierto?, escribe, ¿qué cosa? La ley en sus corazones. No es que los mandamientos, ¿cierto?, quedaron abolidos o dejaron de ser, no, sino que ahora los mandamientos están en nuestro corazón. De una forma simbólica, es que ahora los 10 mandamientos, Dios
los escribe en nuestro corazón para que sean parte de nuestra vida, de nuestro carácter, ¿ya? No es que los 10 mandamientos ya no están, ¿cierto? Ya no son válidos, no, sino que ahora el Señor de alguna u otra forma quiere que nosotros cumplamos los mandamientos, pero por amor, ¿ya? No por miedo, ¿cierto? No por temor, sino que quiere que lo hagamos por amor. Y ahora Dios cambia nuestro carácter, cambia aquel corazón de piedra dura y coloca, ¿cierto? Un corazón de carne, en el cual palpita amor, ¿cierto? Por el prójimo, en el cual, ¿cierto? Nuestro carácter cambia, es un carácter que se nota, ¿no? El cristiano, aquel hijo de Dios, se nota, hay un cambio en él. Y que ahora, ¿cierto? Dios nos ayuda, nos da el impulso para poder obedecerle, para poder tener más fe, para poder creerle, para poder, ¿cierto? También predicar. Y ahora, ¿cierto? Dice que este nuevo pacto no solamente es para el pueblo de Israel, sino que es para todo aquel que quiera ser parte del pueblo. Fíjense bien, o sea, ahora no solamente el pueblo de Israel es un pueblo especial, sino que ahora todos aquellos que aceptan a Dios como su Padre pueden ser llamados hijos de Él y pueden recibir todas las bendiciones y promesas que Dios tiene para nosotros. O sea, todos nosotros que somos ahora, no es necesario que seamos judíos o que vivamos en Israel, no es necesario eso, sino que simplemente con aceptar el sacrificio de Jesús, su muerte, ¿cierto? Su salvación, nosotros podemos ser salvos y podemos ser llamados hijos de Dios y podemos acceder a los mismos beneficios que tenía el pueblo de Israel. Fíjense qué bueno, fíjense lo bonito que es el Señor y cómo Él ahora, ¿cierto?, nos hace parte de su pueblo especial. Entonces, para ya ir terminando, quiero, ¿cierto?, leer esta cita de nuestra hermana Ellen White, que dice lo siguiente: el yugo que nos une al servicio es la ley de Dios, la gran ley del amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrito en el corazón. Es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos dejado para seguir nuestras propias inclinaciones, para ir simplemente donde nos condujera nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es superior y noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirle. El yugo de este servicio lo lleva a Cristo mismo en su humanidad. Él dijo: me complazco en hacer la voluntad de Dios. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El amor de Dios, el celo por su gracia y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder dominante en su vida y Él nos invita a adoptar este principio, o sea, que nosotros ahora podamos ser igual que Jesús, tener, ¿cierto?, en nuestro corazón el querer hacer la voluntad del Padre, que ese sea nuestro alimento, poder predicar, poder hacer bien al prójimo, poder, ¿cierto?, amar a las personas, amar a Dios y a nuestro prójimo. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que podamos, ¿cierto?, ser parte de este pacto, de este nuevo acuerdo que Él quiere hacer. Esta es la invitación que Él nos hace a través de su palabra, ¿cierto?, a través de la vida de Cristo y también a través de la lección de escuela sabática de esta semana, que Él quiere que nosotros seamos parte de este nuevo pacto y que nosotros sí podamos obedecerle. Podemos ser como Noé, que creyó, ¿cierto?, en Dios, que se preparó, ¿cierto?, para lo que iba a venir, como Abraham, que salió con fe, ¿cierto?, y con fe siguió a Dios y creyó que él podía ser una gran nación, podía, ¿cierto?, hacer grandes cosas a través de él, y también así podamos aceptar la vida de Cristo, quien nos muestra cómo cumplir este pacto siguiendo, ¿cierto?, su ejemplo, su vida, y nosotros replicando, ¿cierto?, su carácter. Que el Señor nos bendiga, que podamos pasar un lindo día junto con Él y seguir meditando, ¿cierto?, en estas enseñanzas que nos deja la escuela sabática. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias, mi querido hermano. ¿Les gustó la sorpresa? La sabia joven. Felipe creo que nos presentó el repaso de la lección de esta semana de manera muy didáctica, con material audiovisual para que cada uno de nosotros pudiese reforzar lo que aprendimos esta semana, y nos dejó una invitación para que cada uno de nosotros, con la misma fe, con la misma entrega que estos grandes personajes del Antiguo Testamento, cumplamos y renovemos cada día el pacto que Dios nos ofrece.